esta resolución otorgada por el señor Pedro Pablo Kuczynski hace referencia a condenas y la palabra procesos, ¿no? Procesos, entendemos procesos fiscales, judiciales, incidentes vinculados a un conflicto de intereses entre las partes, ¿no? Vamos a conversar ahora con Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. Elio, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Lo primero, Elio, hay un tema. Alberto Fujimori, en medio de toda esta polémica, fue indultado. La decisión del Tribunal Constitucional va a crear un conflicto, ya lo creó con la Corte Interamericana, pero eso es un aspecto. El otro es que la justicia chilena habilitó para que el proceso de Pativilca, que es un hecho similar al de Barrios Altos, incluyera a Alberto Fujimori, es decir, que se ampliaron los cargos por los que fue extraditado. Y algunos dicen que esto podría significar que Alberto Fujimori vuelva a prisión, ya no por Barrios Altos y La Cantuta, sino por Pativilca. Pero, ¿esto es así o no es así? Bueno, has precisado muy bien lo que ha sucedido con respecto a los alcances de la justicia de Chile. En esta oportunidad, la Fiscalía, como tal, solicitó 25 años de prisión contra el señor Alberto Fujimori. Según refieren, aplicando la teoría inmediata, habría coordinado, habría sido la persona que estuvo detrás del asesinato de 6 personas a mano del grupo paramilitar Colina, el 29 de enero del año 92, en Pampa San José y Carraqueño de Barranco. Entonces, la tesis es similar a lo que sucedió en Barrios Altos y La Cantuta, como bien señalas, pero en esta oportunidad yo tengo otra lectura. No, hasta la fecha no ha existido ninguna vinculación directa ni indirecta. En el año 2007, como tú bien sabes, cuando se sentenció al señor presidente, se aplicó esta teoría de la figura inmediata en aplicación a una doctrina del señor Rothschild del año 63. Pero el año 2007, el año 2023, verá, Nicolás, ya pues tenemos evidentemente mayor fundamentación jurídica para poder apartarnos o solicitar a la sala penal que se aparte de un criterio de edad desfasado y antiguo. Es decir, no se puede condenar a una persona sin medios probatorios, ¿no? Yo lo tengo como otra lectura muy importante. Si ganamos este caso, como espero que lo vamos a hacer, va a servir de precedente para poder revisar los otros casos donde se sentenció al señor presidente por esta imputación. Por la autoría mediata, ¿no es cierto? Ahora, exacto. Esta mañana con Tito Albites y con la producción estábamos revisando el texto literal de otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori, es decir, lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, ejecútese. ¿Y qué es lo que ha dicho que se ejecute? La decisión que tomó el presidente en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre del 2017, que en la parte resolutiva dice literalmente, Elio, esto es lo que dice. Sí. Artículo 1. Conceder el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al interno del establecimiento penitenciario Barbadillo, Alberto Fujimori, y aquí viene lo importante. Respecto de las condenas, Barrios Altos, La Cantuta, etcétera, y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes. Es decir, es un paraguas muy amplio con el cual el indulto y la gracia le está siendo otorgada no solo por los casos en los que ha sido sentenciado, sino incluso por los que están en proceso. O sea, eso lo libera, termine como termine, lo de Pativilca no puede volver a la cárcel, según el texto de este indulto. Bueno, has evidenciado una de las estrategias de forma que tenemos, porque la estrategia de fondo es, lógicamente, discutir la inaplicación de esta teoría inmediata, pero bueno, como bien has señalado, esta resolución otorgada por el señor Pedro Pablo Kuczynski hace referencia a condenas y la palabra procesos, ¿no? Procesos, entendemos procesos fiscales, judiciales, incidentes vinculados a un conflicto de intereses entre las partes, ¿no? Sí, en efecto, se ha postulado como tal la extinción de responsabilidad penal. Justamente por ello, esperamos que la sala pueda tomar en cuenta o bien la defensa de forma, por un lado, o bien, si en caso no lo hace, habría que ver el incidente de apelación o la forma mediante la cual tendríamos que criticar, o en su efecto analizar de fondo el caso con respecto a los parámetros que te indican. Ahora, en el Perú, lamentablemente nos hemos acostumbrado a pensar mal y acertar cuando pensamos mal, ¿no?
cuando hubo el otorgamiento de este indulto, que ahora Pedro Pablo Kuczynski ha aumentado un capítulo a la novela de por qué dio el indulto, ha dicho que se lo pidió el Papa Francisco. Ya, sinceramente, hubo una transacción, Helio. Y la transacción es: yo te doy el indulto a tu viejo y tú me das los votos que tienes en el Congreso. Incluso hay toda una investigación y hay testimonios. Y yo creo que el asunto a estas alturas está claro y no habría que darle más vueltas sobre el origen. Ahora, el problema es que otorgó el indulto y la pregunta es si un indulto, más allá de las condiciones en que ha sido otorgado, puede ser anulado o no. Pero ahora la pregunta que muchos se hacen, y yo percibo que con razón, es: ¿ha habido alguna transacción para que Dina Boluarte y Alberto Otárola, que eran incendiarios opositores al indulto de Alberto Fujimori, ahora lo hayan aceptado? Es decir, ¿ha habido acá una transacción, Helio? Yo aplico el indulto, pero ustedes no me vacan en el Congreso, porque con los votos de Fuerza Popular pueden vacar a Dina Boluarte en el Congreso. Bueno, en muchos, gracias a la oportunidad que hemos tenido de poder debatir en tu set, en algunas posibilidades hemos asentido, en otras hemos discrepado. Yo discrepo, ¿no?, muy respetuosamente de lo que hace referencia con respecto al señor Kenji Fujimori. Y bueno, me ciño lógicamente a que la cobertura periodística es muy importante, pero yo soy abogado, y con respecto al tema jurídico, el señor Kenji nunca ha sido pues condenado por esta supuesta transacción existente por compra de votos, ¿no? Eso no hay, eso no existe. Entonces, si me ciño al marco de lo legal y una sentencia judicial, el señor Kenji en realidad nunca cometió ello. Motivo por el cual yo considero de que es una opinión periodística importante, pero se aparta lógicamente de lo que en la práctica existe, ¿no? El señor Kenji Fujimori no ha sido condenado con respecto a esos hechos, ¿no? Así sencillo. Y si una persona no es condenada, no tiene una sentencia, es inocente. Por lo tanto, no existió nada. Eso es con respecto a lo que hace referencia de la compra de votos con respecto al tema del indulto. Siguió, a mi entender, un procedimiento regular y ha sido validado por 2 precedentes del Tribunal Constitucional. Entonces, para mí es claro, cosa juzgada. Ahora, con respecto a lo de Dina Boluarte, yo lo que puedo hacer referencia es que con respecto al trámite legal, fuera malas coincidencias, digamos así, con respecto a los trámites finales, y tus reporteros muy amablemente pudieron advertir ello. No se fue la luz, en Quirón. O sea, no ha habido reuniones con representantes del gobierno, miembros de la familia Fujimori no se han reunido con Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, Alberto Otárola. Los miembros de la familia Fujimori han sido paso a paso la ejecución de este mandato del Tribunal Constitucional. Y de esta forma te puedo comentar lo siguiente: tan es así que ha sido una suma de malas coincidencias que en Girón de la Unión se fue la luz, justo en el área de Libertades, al parecer no iba a llegar por una toma de firmas, se necesitaba un requerimiento adicional para registro de condenas. Todo fue exactamente al minuto. Entonces, en realidad fue una suma de malas coincidencias administrativas. Al final, en el penal Barbadillo el sistema no subía, no se podía cargar, hubo un error administrativo con respecto a los documentos. Entonces, yo por lo menos jurídicamente lo que puedo cerrar fue una suma de malas coincidencias que finalmente fueron solucionadas porque el señor presidente hubiera seguido por temas administrativos ahí. Entonces, yo descarto. Ahora, ¿y qué va a pasar, Elio, con es decir, se está pidiendo una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se produzca un pronunciamiento con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional? Y una de las posibilidades es que se dé oídos a lo que está planteando, por ejemplo, la organización Human Rights Watch, ¿no es cierto?, que invocó el día de ayer a la comunidad internacional a fijar sus ojos en el Perú por incumplir una orden de la Corte Interamericana y permitir la excarcelación de Alberto Fujimori, una situación que ha instalado en el país un escenario similar al de Nicaragua y Venezuela. Eso es lo que dice, ¿no?, Human Rights Watch, que nos hemos, con esta decisión de desacatar a la Corte Interamericana, puestos al nivel de las dictaduras latinoamericanas. Bueno, definitivamente son posiciones respetables, pero la misma resolución del Tribunal Constitucional hace un claro análisis sobre los límites de la convencionalidad. Tal cual sucedió, por ejemplo, en Argentina, por el caso Fontevecchia, donde se dejó constancia que determinados
pronunciamientos de la Corte Interamericana no pueden ser aplicados en los estados soberanos, en este caso el Estado argentino, porque genera pues una contravención al derecho y al principio de soberanía estatal. Entonces no puede interferir, ¿no? Si se permitía ello sería que la Corte pudiera servir como una suerte de cuarta instancia. Entonces ya hay antecedentes, hay parámetros en los cuales se ha establecido esta postura de límites de convencionalidad y también estados que se han apartado finalmente de estas resoluciones. El TC también ha hecho referencia con respecto a cuál es la obligación. Y fuera ese tema de que estamos hablando de un límite de convencionalidad, en el caso en concreto esta resolución de supervisión no es de obligatorio cumplimiento, como si pudo haber sido la sentencia o un tratado. Pero esto no. Entonces, definitivamente hay un parámetro, un límite, y la Corte no puede intervenir. Una pregunta en 20 segundos, por favor. ¿Va a permanecer en el Perú Alberto Fujimori? Sí, como tuvimos la oportunidad de conversar, Nicolás Entuset, el señor presidente tiene la intención de quedarse en Perú. Hemos realizado todas las diligencias con su estado de salud de manera virtual en Barbadillo, en todos los casos. Por lo pronto, y él me lo pidió, ¿no? El objetivo era lograr eso porque deseaba mantenerse en realidad con su familia, ¿no? Y continuar pues su vida con respecto a lo que quería hacer. ¿Y va a tener algún papel en Fuerza Popular? No, yo descarto ello. La salud del señor expresidente es muy precaria, si bien clínicamente se encuentra muy ya estable, pero definitivamente estas enfermedades que se aplican, pues lógicamente por su estado de edad, 85 años, la han afectado mucho. Elio, te agradezco mucho por esta comunicación. Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, ha estado con nosotros.